Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Quinto Aucejo, soy estratega y comunicador creativo y conductor de este programa que se difunde desde Lima, Perú, desde la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, y donde entrevistamos a destacadas celebridades de la comunicación estratégica, creativa y eficaz. Nuestro invitado de hoy es peruano, es destacado estratega, comunicador creativo, publicista y escritor. Ha escrito aproximadamente 20 libros, entre ellos novelas como La furia de Aquiles, La semana tiene 7 mujeres, que fue finalista en el premio de Planeta Casa América, La risa de tu madre, que también fue finalista en el premio Herralde, novelas como Cocinero en su tinta, República de la papaya, Te escribí mañana, Madrugada, y libretos de relato como 13 mentiras cortas. Y en no ficción, libros como Ampay Perú, que buscan derribar los mitos que sobre los distintos, sobre la realidad peruana existen. Y Ampay Mujer, que busca ilustrar el lugar de la mujer en el Perú y en América Latina. En literatura infantil ha escrito 2 libros, El demonio que cambió la selva y la trilogía de Juan Chichones, que son 3 libros. En fin, ha sido un colaborador de la prestigiosa revista Etiqueta Negra y un colaborador recurrente de la página de opinión del diario El Comercio. También da talleres de escritura creativa en el Centro Cultural de la Universidad Católica, y razones, todas ellas por las cuales él ha sido galardonado por Indecopi por su aporte creativo al Perú a través de su labor como comunicador, y ganado el Premio Nacional de Periodismo en la categoría digital. En el tema publicitario ha ganado más de 100 premios nacionales y extranjeros. Por todo ello, recibamos con un gran y caluroso aplauso a nuestro gran amigo Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Toma asiento. Muchas gracias por esa presentación. Oye, no, pareces publicista, la verdad. Sí, pues, pero de verdad que son galardones que muy bien adquiridos, ¿no? Y te felicito por todos ellos. Es realmente notable tu productividad creativa. Exageraciones, Quinto, exageraciones. Y justamente sobre eso te quería hablar, ¿no? Porque yo mismo me he asombrado de la cantidad de publicaciones que tienes, de obras que tienes. Sabía que obviamente eres escritor. Nos conocimos siendo publicistas, siendo redactores creativos, directores creativos, pero esta dimensión del escritor es una cosa que después descubrí con el tiempo, y que lo que sí me ha llamado la atención es la diversidad de obra, ¿no? Además en tantos géneros tan distintos. Y por eso lo primero que me animo a preguntarte es, ¿qué fue primero, el publicista o el escritor? Gracias, Quinto. El año 2003 yo publiqué mi segunda novela, y cuando abrí El Comercio y vi la entrevista que me habían hecho, salía una foto mía con el libro en las manos, me dejó pensando la leyenda debajo de la foto. Decía, Rodríguez, también es publicista. Y para mí fue como un ladrillazo, porque durante mucho tiempo me creí eso que también podían haber pensado colegas publicistas de aquella época con respecto de mí. Es decir, que un tipo que se hizo medianamente conocido haciendo publicidad empezó a escribir. O sea, en esa época podría haberme visto como, yo mismo me pude haber visto como un publicista que además escribía.
Pero esa leyenda fue bajo la foto fue un ladrillazo porque me hizo dar cuenta que yo toda mi vida he sido un escritor. O en todo caso, toda mi vida, Ajá. desde niño, me comunicaba con los demás a través de la escritura. Es decir, cuando en el colegio decían, escriban un cuento, yo era el que más se afanaba, el que más páginas escribía, el que sacaban adelante a leer su cuento. Y a los 16 años yo agarraba la máquina de escribir de mi padre y escribía cuentos, obviamente sin ninguna pretensión de verlos publicados, simplemente por el hecho de quererlos ver, ¿no? Entonces nadie conoce esa dimensión mía y hasta yo mismo me la había olvidado, ¿no? Ajá. Entonces definitivamente yo toda mi vida he sido un narrador que en algún momento se encontró con la publicidad como una manera de seguir narrando su propio universo, su propia visión del mundo, pero esa vez en la publicidad con fines prácticos, ¿no? Para otros, como un mercenario, ¿no? Sí. Bueno, y justamente sobre esa actividad, ¿no? La publicitaria. Tú te inicias en la publicidad a los 18 años, Sí. Y de pronto te haces famoso con dos campañas tuyas, que recuerdo muy bien que una era para los jugos Canú, Para Canú, y sí, otra era refresco. para San Antonio, el agua de mesa San Antonio. Este santo sí, este santo Sí, no. sí. Y quisiera un poco que nos relates acerca de eso. Eso fue el año 91, mucho pelo atrás, en Ya. realidad. Y creo que ese año fue mágico porque yo tenía ya 3 años trabajando en agencias de publicidad y el primer mes que entré a trabajar en esta pequeña agencia, que entonces se llamaba Quorum, y éramos 9 o 11 personas máximo, escribí varias campañas que en su momento cuando salieron fueron un suceso, al menos para nuestro gremio o para el mundillo este, ¿no? Y creo que fue porque, uno, le debo mucho la libertad que me dio Pepe Mesa, que con el tiempo se convirtió en mi socio. Ajá. O sea, la libertad que él me dio. El fundador de Quorum. El fundador de Quorum fue importantísima. O sea, dejó que libere y que me sacuda los miedos que me podrían haber encadenado en el sistema de las grandes agencias transnacionales, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que ayudó también el hecho de que nuestros clientes fueran medianos y podíamos conversar con los dueños cara a cara y presentarles las campañas. No había todo un organigrama por el cual le presentas a fulano y este fulano a su vez a mengano y al final tu idea se puede desvirtuar. O sea, Claro. yo podía, un petiz, un chiquillo de 21 años, podía contarle mi idea al dueño de la fábrica o al dueño de la empresa. Ajá. Y yo creo que esa combinación, libertad en la agencia y poder hablar con quien decidía directamente, hizo que pudieran salir en un lapso muy corto campañas que para mí fueron muy importantes, ¿no? Una gran virtud que tiene el trabajar para una empresa, digamos, no transnacional, muy mediana, ¿no? Que te puedes trabajar con clientes a los cuales tienes acceso a sus presidentes, a sus gerentes generales, en un vínculo muy estrecho, ¿no? El de hablar con el dueño. Me parece que muchas veces todos los creativos ambicionan trabajar para las grandes empresas publicitarias, transnacionales, etcétera, que no está mal, pero ojo, que también trabajar para una mediana o pequeña tiene su ventaja, porque tienes la posibilidad de trabajar, como bien lo has señalado tú, Con mayor tratar libertad. con el mismo dueño. Con mayor fantástico. libertad. Eso fue fantástico. Sí. Y bueno, ¿por qué no vemos esos comerciales después? ¿Qué te parece? Veamos Canú y San Antonio, señor director. ¡Familia! Con esto se acabó Canú. Ya sabes, Paca, o lo usas o te vas. En naranjas nadie sabe como Canú. Esto es otra cosa, pues. San
Antonio tiene asa. Este santo no. San Antonio tiene destapador automático. Este santo no. San Antonio ocupa poco espacio. Este santo no. San Antonio es apilable. Este santo no. Mi don San Antonio dejó a los demás en capilla. Oye, realmente los dos muy buenos, muy eficaces, y el de San Antonio, demoledor. O sea, no me cabe ninguna duda de eso. Es más, te voy a contar una cosa. No, es que han pasado casi 30 años de eso y me quedo así sorprendido. Es muy vendedor los dos videos. Yo me quedo sorprendido de lo lentos que se ven ahora, ¿eh? Pero está bien, creo que la esencia se puede captar. ¿Y cuántos años han pasado, perdón? 28 años, más 28 o menos, años. 27, no sé. Sí. Tú sabes que una vez un conocido, destacado, estratega de mercadeo y de publicidad, Julio Luque, me pidió hacer una campaña para el lanzamiento de la cebada Ángel. Ajá. ¿Ya? Y para que te sientas bien, te comento que la manera como me la pidió hacer fue: tienes que hacer, Quinto, algo similar a la campaña del agua San Antonio, de este santo sí, este santo no. O sea, y me lo planteó de esa manera porque él quería de alguna manera ilustrarme cuán competitiva tenía que ser la campaña que yo hiciese. Así que para que te sientas bien, imagínate. Confrontacional. Sí. No, sí, la campaña de San Antonio fue en su momento muy comentada, porque aparte de que logró quitarle muchísimo mercado a San Luis, tanto así que al final San Luis tuvo que comprar San Antonio. Generó casuística publicitaria, legal, ¿no? Sobre el tema de cómo debe ser la competencia, o sea, la publicidad comparativa, ¿no? Y nosotros nos atuvimos, digamos, a la norma vigente y, digamos, fue una manera en la que los abogados vieron que se podía estar dentro de la ley y ser agresivos, ¿no? Claro. O sea, mientras no denigres, en realidad, está bien. Y como a mí me gustó, en esa época era bastante más audaz que hoy de repente. No, mentira, trato de seguir siéndolo. Confrontacional, provocador. Sí, porque de verdad, bueno, lo debes haber dicho muchas veces tú en clase, ¿no? Es decir, tenemos tantos miles de mensajes bombardeándonos que si no tienes algo que te agarre de la solapa o que te haga por lo menos echar un vistazo fuera de tu rango de visión, vas a perder definitivamente. Y con Canú hicimos lo mismo, o sea, con Coco Chiarella, me acuerdo que en esa época trabajaba conmigo, dijimos: si Tan es un grandazo, si San Luis era un grandazo, y por otro lado Refresco Tan era un grandazo, y Canú era un pequeñito que se iba a enfrentar como David contra Goliat, ridiculicemos a Tan, o sea, pongamos a su directorio, o sea, a sus gerentes en una mesa y que se burlen de este pequeño refresco que va a entrar. Porque este comercial que acabamos de ver no es el primero, ¿no? Canú tiene casi 7 años de telenovela, o sea, es la campaña más larga que he hecho, con 20 comerciales o más probablemente, ¿no? Wow. Digamos, está a la mitad de la saga. Entonces, yo creo que esto reafirma lo que dije en mi primera respuesta, y es que yo siempre he visto mi manera de comunicarme con los demás a través de la narrativa, o sea, contando una historia. Cuando yo entré a trabajar en publicidad, la gran mayoría de comerciales eran musicales o cantados, y yo no tengo nada contra ellos, pero a mí no me salen. A mí me sale contar historias, narrar historias. Ajá. Y por eso es que cuando narraba sagas como sagas entre comillas, ¿no? Como la de Canú, o peripecias como la de San Luis y San Antonio, ponía en juego eso, ¿no? Mis ganas de contar algo. Oye, buenísimo. Me gusta mucho eso que acabas de decir, que escribías desde lo que a ti te sale, ¿no? Sí. Y creo que eso es algo que debemos hacer todos los que aspiramos a ser buenos creativos. Digamos, desarrollar nuestras campañas a partir de aquello que nos mueve,
¿no? Intentando de que eso que nos mueve también mueva al resto, ¿no? Y me parece muy acertada esa manera de encarar el trabajo, ¿no? A ver, hay otro comercial que es famosísimo tuyo, probablemente, no sé, me parece que es el más memorable de tu carrera, que es el comercial que hiciste para el diario Ojo, el famoso comercial Yungay, ¿no? Yungay. Entonces, y sobre eso te quería preguntar, un poco nos cuentes acerca de esa experiencia y también saber, porque hubieron muchos que digamos, cuestionaron o criticaron esta pieza de comunicación, argumentando de que, bueno, el cuento, la historia se comía el producto y al final todo el mundo se acordaba de Yungay, pero nadie se acordaba que se trataba del diario Ojo. Y en ese sentido quería saber un poco cuál es tu reflexión respecto de estas observaciones, ¿no? Pero antes sugiero que veamos el comercial. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Vamos a ver entonces Yungay. I love you. I wanna take you to my country and be your slave. Oh, I want you guy. Yungay, Gay, girón Yungay, Mire, camina 6 cuadras más allá y ahí, voltea a la derecha. Sí, camina, por allá. Si no sabes inglés, te puedes perder mucho en la vida. Por eso Ojo te regala su diccionario inglés-español, con gramática y conversación, ¿ok? Bueno, este ¿no? comercial. Un aplauso para... Cuéntanos. A ver, esto tiene ya más de 20 años y hace poco una empresa de telecomunicaciones sacó una versión, ¿no?, renovada después de 20 años, haciéndole un homenaje, lo cual me hace mucha gracia, la verdad. Y es un comercial, es una de esas cosas que escribes sin saber que se van a convertir en un suceso, ¿no? Y lo enlazo con tu respuesta. O sea, yo sé que fue un suceso a nivel popular, a nivel de la calle, pero también lo fue a nivel profesional porque fue premiado por creatividad, pero ganó el premio a la efectividad el año que salió. O sea, el gran EFI, o sea, la campaña más vendedora, la que más vendió en su momento, ¿no? Entonces, hay una contradicción en lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, que cómo es posible que un comercial haya cumplido con todos sus objetivos, ¿no?, de ventas y a la vez se puede decir que no funcionó. Curiosamente, la gente que más puede haber dicho, y lastimosamente algunos de ellos incluso eran profesores de comunicación, hablaban desde su condición de privilegiados que saben inglés o que tienen los recursos para aprender inglés. Es decir, aquí se pone en juego la teoría de la mente selectiva. El cerebro discrimina lo que le va a ser útil y lo que no le va a ser útil. El grupo objetivo de este comercial, gente de pocos recursos que no tenía acceso a aprender inglés o ir al británico o no lo tuvo en su hogar ni en sus colegios. Pero para un observador que sí sabe inglés o que tiene los recursos para hacerlo, ¿por qué su cerebro va a memorizar quién firma ese comercial? ¿No es cierto? La inmensa mayoría a la que iba dirigido el comercial sí le interesaba quién firmaba el comercial. Y por eso fue que el comercial fue tan exitoso. Pero que aquel que no se pone en los zapatos de a quien va dirigida la campaña, lógico, no lo muy vio. Naturalmente puede decir y muy suelto de huesos que esa campaña no funcionó, ¿no? Pero al final los números son los que mandan, pues. Si la campaña funcionó, los números así lo indican, y encima fue galardonada por su eficacia en el EFI Awards, como que no hay una... Es incoherente. Lo que pasa es que es muy, muy humano, muy natural que cada quien hable desde su visión del mundo y piense que el mundo es como uno lo ve, ¿no? Entonces eso es lo que ocurrió. Lo que a mí me da mucha pena es que profesionales de la comunicación que deberían ver todo el panorama caigan en esa trampa. Ok, muy buen punto. Avanzando, yo sé que alguna vez has hecho
vivimos en un país político, ¿no? Sí. Aquí hablamos de política, pero tarde, mañana y noche. Eso es parte de lo que es nuestra esencia. Yo sé que tú has hecho campañas presidenciales, pero no las quieres volver a hacer más en tu vida. No, ni más. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque finalmente cuando la gente que asesoraste de buena fe llegó al poder y después termina en la cárcel, pierdes la fe en la... No voy a decir que en la humanidad, ¿no? Pero te curas en salud, ¿no? Ajá. Entonces, sí, prefiero... A ver, cuando yo asesoré a candidatos presidenciales tenía 30 años o algo más. ¿Como a quiénes, por ejemplo? Alejandro Toledo, por ejemplo, es el caso más claro. O sea, Alejandro Toledo traía una narrativa muy particular en un momento en el que el fujimorismo no debía dar para más, ¿no? Como régimen autoritario y con todo lo que se descubrió después. Y cuando un grupo de personas lo ayudamos y lo asesoramos, aplaudimos esa narrativa y el fin de un régimen, ¿no? Después, con los años, te vas dando cuenta de las cosas que no sabías que ocurrían. Y para eso prefiero curarme salud y para eso también prefiero dejar de creer en Mesías, o sea, en mesianismo, ¿no? Una sociedad no va a cambiar porque está bien que necesitemos líderes y referentes de moral, de virtud, pero el mesianismo jamás va a salvar a un país, ¿no? Necesitamos redes organizadas de sociedad civil, que aprendamos a respetar las instituciones, tú lo has dicho ya, y por eso ahora solo ayudo a algún político al que finalmente pueda conocer bien, pero no lo vuelvo a hacer. No lo volví a hacer. Y no sé, creo que podríamos ver el video que se hizo para Alejandro Toledo. ¿Está acá? ¿Sí? Hicimos varios, no sé cuál van a poner acá, vamos a ver, me da curiosidad, no lo veo hace tiempo. Okay. La Asociación Peruana de Radiodifusión presenta el debate presidencial rumbo a la segunda vuelta entre el ingeniero Alberto Fujimori y el doctor Alejandro Toledo. Ingeniero Fujimori, el pueblo lo está esperando. No demore. Bueno, hay que poner en contexto que en aquella época, entre Fujimori y Montesinos, hacer esta campaña fue de verdad bastante arriesgado, ¿no? Con teléfonos chuponeados y grabando en clandestinidad, ¿no? Este es uno de los spots, obviamente, que va con la coyuntura de ese momento, en el cual Fujimori, siguiendo con la tradición del bacalao del 90, claro, ¿no? El bacalao que lo enfermó, no quería presentarse a debatir con Toledo. Y para ese momento, Toledo ya había subido de una manera ostensible, ¿no? Con su historia personal, su carisma en ese momento, el apoyo de cierta prensa, porque en realidad la mayoría de la prensa estaba secuestrada. Y en realidad la estrategia era de qué manera, nuevamente, como Canú o como San Antonio, un David se enfrenta a un Goliat y lo pones al mismo nivel, claro, y reta, pues, ¿no? Este comercial, sí, la campaña de Toledo era retadora. Como decía Vargas Llosa por esa época, ¿no? Este indio espléndido puede retar al japonés, claro, y que tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, parte de mi aporte en ese momento. Además, planteé el desafío sobre la base de una debilidad del opositor. O sea, el oponente no quería hablar, ¿no? Exactamente. Y no es que habla sobre la virtud del candidato, sino sobre, digamos, se desarrolla a partir de la debilidad de el oponente, el que en ese momento tenía todo el poder, ¿no? Es que está claro que uno hace sus escogencias, uno elige
las elecciones que hace de productos, de candidatos, incluso las elecciones de vida que hacemos, raramente no son racionales. O sea, suelen ser emotivas y después buscamos racionalizar por qué elegimos algo que elegimos emotivamente en primer lugar. A ver, una de las decisiones más importantes que tiene el ser humano en la vida es escoger pareja y con quién va a pasar el resto de su vida en teoría, ¿no? Y no me van a decir que esa es una elección racional. O sea, si eso pasa con algo tan importante que va a impactar en tu vida, ¿qué no será pues elegir una gaseosa o elegir por quién vas a votar? ¿No es cierto? Y en elecciones pasa lo mismo. O sea, más que votar por lo que te dice un candidato, uno vota por lo que ese candidato proyecta. Y pasa con los productos y las demás. Finalmente, candidatos, productos, son construcciones mentales en las que uno quiere creer, ¿no? No estoy poniendo al mismo nivel campañas electorales o sociales con campañas de productos, no, porque en su arquitectura la cosa varía mucho, ¿no? Pero en el fondo sí se parecen en que el ser humano busca creer en construcciones narrativas que lo representen y que le den esperanza, ¿no? Muy bien, sí. Fantástico esa reflexión. Regresando un poco a tu parte literaria y también publicitaria, ¿en qué se parece tu literatura a tu publicidad o tu publicidad a tu literatura? ¿Hay algo de una y de otra en las dos cosas? Bueno, es una buena pregunta. Hay una cosa en la que no se parecen en lo más mínimo, y es en la manera en que me aproximo a cada uno de esos textos. O sea, en publicidad yo sé que tengo que cumplir con un objetivo y tengo que imaginarme a una persona o a unos rasgos definidos y me van a pagar por eso. Entonces, son objetivos de otro, ¿no? Cuando yo me aproximo a la literatura lo hago haciéndole caso a mis tripas, a nadie más. Ajá. Y sí, tengo una idea de un lector etéreo, pero no hay demografías, no hay psicografías, no hay nada. Es tu tripa con quien vaya a conectar con tu sensibilidad. Okay. ¿No? Hay una mayor libertad ahí, ¿no? Y en lo que podría parecerse, creo que no se parecen en las construcciones, pero sí en un rasgo que en la publicidad también es fuerte, y es que nosotros los seres humanos venimos diciendo las mismas cosas desde hace miles de años. Las mismas cosas. Y cuando hago en literatura lo mismo que buscaba cuando hacía en publicidad, y es no repetir el lugar común, tratar de decirlo de manera distinta. Ajá. ¿No? Entonces, si fuera periodista jamás diría líquido elemento, ¿no es cierto? O un dantesco incendio. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana corregía mi artículo de mañana que sale en El Comercio y me di cuenta que había puesto un pujante distrito emergente, puse. Dije, no, quité pujante, le puse brioso. Porque pujante, distrito emergente, lo he leído alguna vez. Entonces, esa obsesión por no repetir lo que otros han dicho es lo que acompañaba mis textos en publicidad y lo que trato de que me acompañe cuando escribo literatura. Buenísimas esas 3 recomendaciones. Una pieza de la cual te sientas orgulloso ¿cuál sería? Una pieza, la pieza de Kentucky que no me comí hoy porque hago dieta. Pero, a ver, es difícil, mira, o sea, 30 años o más escribiendo anuncios. Yo alguna vez hablando contigo te hablé de algunas, pero yo elegiría una que no es audiovisual, yo elegiría un aviso que también fue producto de la improvisación de un pedido, que se convirtió en un símbolo en su momento, salió hace 15 años más quizá, y que terminó ayudando al movimiento que hizo que el Perú adoptara el pisco como su bebida nacional, cuando años atrás el pisco era visto como una bebida deleznable, ¿no? Ese aviso del racimo de uvas que simboliza Sudamérica. Yo creo que ahí el texto, en esa Chile desgranada, ¿no? Dice, Chile, despídete del pisco. Y Abajo. claro, y este fue un pedido
de la revista Caretas me llama el editor, que en esa época era Jaime Bedoya, y me dice, vamos a lanzar una nota diciendo que por fin Perú va a pelear en mercados internacionales la denominación de origen de pisco, porque el Perú había estado dormido. Es verdad que éramos un país con muchos otros problemas, ¿no? En los 80s y 90s éramos un país con más problemas que pelear por la denominación de origen del pisco, ¿no? Pero llegado este momento quisieron ilustrar la nota en Caretas. Yo dibujé el aviso en una hoja y Cristian Sánchez, un magnífico director de arte, lo plasmó en esta imagen. Y en una época en que no había redes sociales, este aviso me acuerdo que empezó a dar la vuelta a través de correos electrónicos, ¿no? Que se enviaban del extranjero, y tanto así que esa Navidad, porque esto salió antes de Navidad, en la Feria del Trigal que había, vendían polos con la imagen de este aviso. Creer. Y me acuerdo que un día haciendo zapping en mi casa me topé con una manifestación de chilenos rompiendo el aviso en una plaza chilena. No. Sí, quejándose de esto, ¿no? Entonces, justo te iba a preguntar cuál fue la reacción. No, hubo una reacción, Cancillería contra Cancillería. Mi agencia en esa época, yo ya era socio de Quorum, Sachi Chile se quejó con la central en Londres. Sí, fue todo un barullo. Se creó el Día del Pisco, ¿no? Y fue Día Nacional del Pisco y todo lo demás, o sea... y fue, digamos, una revancha. Creo que lo que me gusta de este aviso es que, de alguna manera, los comunicadores debemos ser antenas que captan pulsiones que están flotando en la sociedad y que las resumen y se la devuelven a la sociedad para que la sociedad se identifique y la acoja como suya. Entonces, en este aviso no solamente hay un desquite por el pisco, ¿no? También hay un desquite geográfico por territorio, obviamente, ¿no? Semióticamente ahí ves un Chile despojado, como de alguna manera nos enseñaron que Chile nos despojó a nosotros. Entonces hay todo un estudio, podría hacerse un estudio semiótico sobre este aviso, ¿no? Entonces me gusta que haya sido un solo aviso, un aviso que prendió y que generó tanto barullo y que contribuyó a que hoy que el pisco sea una parte de la identidad peruana que estamos construyendo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a darle un aplauso pues a este aviso, ¿no? A Gustavo, excelente. Una pieza que te haya alegrado mucho, que te haya gustado, lo hayas disfrutado, que has disfrutado trabajar. En realidad, cuando a uno le gusta lo que hace, disfruta todo lo que, ¿no? lo que pueda hacer. Pero si tengo que elegir una que me divirtió puntualmente, y tiene que ver con lo que hablamos, tiene que ver con cómo era un cliente que en esa época era cercano a nosotros y podíamos hablar con los dueños. Y este es un comercial de hace 20 años también, de la época de Yungay, más o menos, para Bembos, donde cuando había una chica, que en esa época, Laura Borlini, ahora es más famosa, en esa época no lo era, saltó a la fama con este comercial. Ajá. Un poco, ¿no? Y sí, fue audaz para su momento, ¿no? Yo no sé si ahora no, me imagino que ahora sí, también sería bien visto, pero es un tema de... Claro, pero Bembos además llegó a ser líder de la categoría. Era increíble que marcas tan potentes como McDonald's y como Burger King, transnacionales, importantísimas en el segmento de las hamburguesas, ocuparan un segundo lugar, tercer lugar, frente a un Bembos que era arrasador, era líder discutible. Lo que pasa es que hacer un poco de historia y pensar que Bembos, esta marca peruana, nace a fines de los 80, en la época de la peor crisis que tenía el país, o sea, terrorismo, apagones, fronteras cerradas, ¿no? Pucha, la gente, o sea, yo me acuerdo que en esa época salir del país implicaba pagar $100 de derecho de salida en el aeropuerto, y yo ganaba $100
No, yo ganaba $100 juntando 4 meses, o sea, era así de brutal. Si quería irme del país, tenía que pensarla. Bien. Y en esa época, en los 80, claro, Bembos lo que trae es una hamburguesa muy bien hecha, pero con un poco de Estados Unidos, ¿no? Miami a lo bien, en diseño, en experiencia, en el local, ¿no? O sea, irte a un Bembos equivalía a salirte un ratito a ver cómo es el mundo afuera, mientras acá adentro todo estaba, digamos, en blanco y negro. Y como era un buen producto y la experiencia del local era muy buena, bueno, cuando llegaron las transnacionales y las fronteras del Perú se abrieron, ya Bembos ya tenía su público cautivo, ¿no? Claro. Bueno, hagamos una cosa, vamos a ver pues a Laura Borlini, a Bembos, a Laura en sus inicios. Como Bembos no hay otra. ¿Qué trabajo publicitario no te agradó hacer y nunca más volverías a hacer? Hay una campaña que fue gratificante hacer por la manera en que solidariamente se unieron voluntades para hacerla, o sea, la gente no cobró. Ok. Alberto Isola prestó su voz y fue para una ONG que se llama Acción por los Niños, ¿no? Cuyo objetivo era decirle a la colectividad, ¿no? A los televidentes, si escuchas o si eres testigo del maltrato a un niño, denúncialo. O sea, es un encargo importante, pero también me dejó crispado, en realidad, saber que la realidad que uno como redactor plasma puede darse en el día a día, ¿no? O sea, me gustaría que jamás nadie tenga que escribir comerciales como ese. Ok. Veamos el comercial de Acción por los Niños. Oye, ven para acá. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir para que aprendas, carajo, bestia? Ven para acá, te digo. Oye, ¿tú ves lo que has hecho? ¿Ah? Dime, contéstame. ¿Ves lo que has hecho? ¿Ah? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Ah? ¿Escuchas? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Toma, por inútil. Que eres una bestia. ¿A quién habrá salido? Inútil. ¡Burro! Estoy harto, ¿me oyes? ¿Aló? Señor, el pollo que me trajo está crudo. Para que aprendas. A mí me tienes que respetar, carajo. No te lo voy a volver a repetir. ¡Ven para acá! Fuerte, ¿ah? Fuerte. Tú has declarado en algunas ocasiones que no quisieras volver a participar en concursos de creatividad publicitaria. Quisiera saber por qué, quisiéramos saber por qué. Cuando yo dejé la publicidad tradicional hace ya varios años y puse una consultora de comunicación que se llama todavía Toronja, uno de los lineamientos fue yo no quiero volver a participar en concursos de creatividad, porque me di cuenta con el tiempo que pueden llegar a ser negocios muy lucrativos que juegan con la inseguridad de los creativos. A ver. En realidad,
alguna vez escribí un artículo que se llama Los trofeos no son besos de tu madre. Lo que quiero decir es que muchas veces estos concursos lucran con esta idea de que soy mejor si tengo el premio. Y el mayor premio de una idea creativa no está en que te den un trofeo, necesariamente. Yo me acuerdo que cuando empezaba en publicidad y el Perú estaba encerrado dentro de sus fronteras, como lo dijimos en los años 80, no teníamos acceso a festivales de publicidad y no los había tampoco en el Perú. Había uno que no tenía tanto realce, digamos, como después lo tuvo. Y yo me acuerdo que cuando empezaba con mi dupla gráfica, la mayor alegría que teníamos era haber escrito una frase inteligente, ilustrada de una manera hermosa, y nuestra recompensa estaba en eso, en haber hecho un gran trabajo y en ver la cara de asombro del cliente y en ver las caras de los demás. Y si después salí en la calle y la gente lo comentaba, pues mejor, ¿no? Pero después, además tengo que ser autocrítico. Yo también he participado en festivales de publicidad. Entonces de repente tengo la visión del renegado, ¿no? del alcohólico que no quiere reincidir. Es decir, que he visto que es un sistema muy pernicioso por el cual ganemos trofeos, pero pierdes de vista finalmente la humanidad del proceso, ¿no? Entonces yo preferí no contaminar nuestra creatividad con eso y tratar de llegar a la recompensa de mis primeros años en la publicidad, que es la misma recompensa que tengo cuando escribo, ¿no? El saber que mi texto puede conmover a alguien y no a alguien que no conozco en un jurado porque mandé plata además mientras se hacen millonarios, ¿entiendes? Entonces es una elección muy personal. Sí, yo coincido contigo. Tengo ahí una posición un poco ambivalente, voy a serte absolutamente franco. Hay una parte de mí que piensa que lo más importante es que la pieza de comunicación que crees funcione, por sobre todo, ¿no? Entonces, sí reconozco eso que tú dices, por ejemplo, de llegar al cliente con la pieza, con el anuncio, con el guión de ese video, y que el cliente vibre, ¿no? Se emocione con lo que has hecho y te diga, puchica, qué bacán, qué creativo eres, esto va a pegar. Y después aún más, que te diga que la cosa está funcionando descomunalmente, ya pues eso es la gloria, ¿no? Entonces, pero sí reconozco que, si bien es cierto no hacemos esto para ganar premios, sí reconozco que es un estímulo importante, ¿no? El recibir uno que reconozca, que donde el gremio creativo reconozca a sus pares como personas que son capaces de generar ideas potentes, novedosas, frescas, etcétera, ¿no? Tengo más o menos ese asunto. El reconocimiento es importante para que hagas tu labor y además se siente bien, es bonito. El tema es que cuando te dicen manda tus 500 euros y manda tu pieza y ves que cada vez abren más categorías y más categorías, claro, o sea, ya tú empiezas, tú olfateas, ya que alguien está negociando con tu inseguridad, tu vanidad, tu ganas de figurar, tu ganas de ser reconocido. De acuerdo, sí. Los abrazos de tu madre están en otro lado, no están en ese trofeo, es lo que quiero decir, ¿no? Está muy bien. O sea, está bien que haya reconocimiento, es decir, si hay algún mecanismo por el cual los pares, o sea, hay exhibición de trabajos o archive o no sé, o portales que levanten el mejor trabajo, estos festivales, ¿no? Levanten el mejor trabajo y los pongan como a consideración, como casos a considerar, me parece perfecto. El hecho es que te pidan mandar tu cheque y que después te den un trofeo y después te tomes la foto y entres en ese sistema de autorreferencial, donde, es más, creamos revistas donde salimos los premiados y entre nosotros nos felicitamos.
Eso ya no. Claro, no, y además, ¿sabes qué pasa también? Confunde al cliente, porque la marca dice, espérate un momentito, ¿estás haciendo eso por salir en esa revista o lo estás haciendo para que mi marca sea protagonista ¿no? y genere más venta de lo que, Exactamente. de lo O sea, que hace, ¿no? ese exceso contamina la pureza de lo que debería ser un trabajo, digamos, auténtico, ¿no? Ujú. Correcto. A ver, cambiando un poco, saliendo un poco del tema publicitario, porque, pero insistiendo en el tema de la comunicación eficaz, ¿no? En un plano distinto al comercial, ¿no? Pensando tú eres una persona con inquietud social evidente en todos tus artículos y muchos de tus libros, ¿no? Y lo que me parece muy bueno, y sobre eso quiero un poco hacerte algunas preguntas. Hay una dimensión de ti sobre la que tienes mucha experiencia, pero muy poca gente conoce. Y es que has sido, hoy no sé si lo sigue siendo, asesor del gremio minero y de algunas empresas mineras, siendo la minería un aspecto tan importante para el Perú. Pues es nuestra principal fuente de recursos, ¿no? Entonces me parece necesario y relevante preguntarte sobre lo que tú crees que se debería hacer y decir, ¿no? Para generar mejores vínculos entre las empresas mineras y, digamos, las comunidades en las zonas de influencia de donde operan estas minas. Uy, qué complicado todo eso, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo. El Perú es un país minero, o sea, si le haces un análisis, ¿no? de sus potencialidades, la minería es, y lo es hasta ahora, ¿no? O sea, la locomotora mayor de lo que nos hizo crecer económicamente, ¿no? Lo que no implica que nos hayamos desarrollado, o sea, esa es otra discusión. Y claro, hay narrativas que luchan por decirte la minería es mala, el agro es bueno, cuando las dos son perfectamente viables una al lado de la otra, ¿no? Lo que pasa es que finalmente son discursos que tratan de pelearse y buscar el antagonismo, ¿no? Muchas veces con agenda política detrás. Pero somos un país muy complejo. A ver, el problema minero tiene que ver con que grandes empresas se asientan en lugares remotos a donde el Estado jamás estuvo. Entonces, evidentemente, donde se asienta una empresa grande se va a convertir en un sacha-Estado, ¿no? Okay. O sea, ya que el Estado no viene acá, tengo que sacar lo mayor posible. Entonces, y ese ya es un problema. El otro problema se da cuando las mineras dejan que lo que nace en una comunidad empieza a extenderse. Cuando ya el tema se discute a nivel nacional es que ya es muy tarde. O sea, toda empresa minera debe empezar su labor de comunicación y de relacionamiento con la comunidad con mucha antelación, mucho antes de que venga el primer pozo el primer instrumental a hacer pruebas. Y si a esto le añades que nuestro país es un país muy injusto, con mucha desigualdad, una minera que no hace primero prevención social y que se porta y cuyos ingenieros de repente o funcionarios se portan de manera prepotente, se fregó, porque en realidad la inequidad, la injusticia, que ya es parte de nuestra atmósfera, pues se termina por disparar, ¿no? Yo no sé qué pasaría, por ejemplo, si cambiáramos la Constitución y si ocurriera que, digamos, las comunidades, como pasa en otros países, sean dueños del subsuelo y no solo del suelo, ¿no? O sea, podrían ser tranquilamente socias del proyecto. ¿Y quién se va a
con el debido proceso y con las debidas estrategias comunicativas, ¿quién, digamos, va a negarse al a desarrollo? negarse a la posibilidad de ser socio de un proyecto enorme, ¿no? Claro. Con todo el respeto que pueda darse, ¿no? Porque ahora lo que hay es la sensación de que vienen, es el mito de Pizarro y Atahualpa, ¿no? Finalmente, o sea, alguien viene, se lleva la riqueza y a mí me sigue quedando pobreza. ¿Cómo peleas contra Esa es la contra percepción. eso? Exactamente. Y claro, levantas banderas ambientales, levantas banderas de toda índole, pero en el fondo tú quieres erradicar la injusticia, Ok. ¿no? O sea, seamos claros, la minería moderna no usa todo el agua que... La agricultura usa muchísimo más agua que la minería moderna. Pues la minería moderna usa el 1%, digamos, mientras que la agricultura el 12% del agua. Me refiero no a la agroindustria, sino a la agricultura normal. ¿Y la minería cuánta agua usa? 1%. ¿Ah? 1%, 1% del agua que cae. Y encima la recircula. O sea, es un circuito cerrado que se recircula, ni siquiera va a parar al mar. Y es más, hay mucho agricultor que lava y mete detergente al río. O sea, que probablemente contamine más que una minera moderna. No estoy hablando de la minería del siglo XX, que es terrible y hay relaves y en la que el Estado también contaminó, ¿no? Es terrible. Entonces, digamos, el paradigma de la minería moderna hoy es distinto al que tenemos en la cabeza o al que nos han contado. El tema es que necesitas un Estado más fuerte y comunicación más empática desde el arranque con las comunidades, haciéndolas socias, ¿no? Creo que es eso. Tía María, va a ser bien complicado, ¿no? Claro, como tú acabas de decir hace un rato, ¿no? Cuando ya el problema ya llegó a Lima, es nacional, Congreso, ya es demasiado tarde. Es muy tarde. Esto debió haberse tratado cuando el foco era mucho más pequeño. Me gusta mucho también que esta palabra empatía, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos del otro desde el inicio, que por qué no puede participar de manera asociativa de ese desarrollo, ¿no? Creo que ojalá podamos los comunicadores contribuir a poder estrechar vínculos y generar soluciones. Sí, o sea, podemos ayudar, pero de nada vale tener una mirada del país desde la prepotencia. O sea, no recordemos que tuvimos un presidente que llegó a decir que estos pocos que protestan antimineros, los antimineros no son ciudadanos de primera categoría. O sea, es terrible, de verdad. O sea, estamos en una sociedad donde impera donde el hombre blanco de ciudad se cree con más derechos que un comunero que ha vivido toda su vida en esa... Correcto. Y por el bien del país, carajo, Y curiosamente, claro, cuando a esos hombres blancos de ciudad les quieren poner un grifo al lado, ahí sí se ponen... ¿no es cierto? Aquí ahí no. se pone a reclamar sus derechos. Entonces... Sí, pues nos falta empatía y ponernos los zapatos de quienes históricamente han sido menos favorecidos. Muy bien, Gustavo. Sí. Muchas gracias por eso. A ver, un poco como para ir cerrando, quería hacerte un par de preguntas más, también así medio provocadoras, sobre cuál es tu posición frente al racismo en la publicidad y cuál es tu posición frente al machismo en la publicidad. Ya, a mí me queda claro que la publicidad es un reflejo de la sociedad en la que está instalada. O sea, una sociedad mayoritariamente racista, pues va a tener publicidad que más o menos refleja eso, ¿no? Y lo mismo con el machismo. ¿Te parece que nosotros los peruanos somos mayoritariamente racistas? Sí, ¿O hay un grupo dominante sí, que somos un país muy racista, muy lleno de prejuicios, pero
también yo siento que estamos en un proceso de reconocimiento de lo que somos, en busca de nuestra identidad. A ver, cuando yo recién empecé a trabajar en publicidad, hace muchos años, o sea, yo me acuerdo que habían comerciales muy celebrados como Pásame la Manti, ¿no? Esos niños que jugaban a ser grandes, esas niñas que jugaban a ser grandes eran niñas pues caucásicas, rubias, y nadie protestaba por eso en los 80. Claro. La tanda era escandinava, ¿no? Rubios, pues, no sé, pues yo habría salido de barrendero probablemente, ¿no? Entonces, años después, ¿qué pasa? O sea, la sociedad se va transformando y la publicidad tiene que transformarse con ella. Es decir, hace 30 y tantos años, estadísticamente, el Perú no tenía una clase media. O era mínima, o luchaba por no caer a la indigencia, ¿no? Y de pronto, mira qué hermosa es esta epopeya por la cual los pobres migrantes, mayoritariamente andinos, que copan las ciudades costeras, en base a su esfuerzo, se convierten en la nueva clase media del Perú que está moviendo este país. Correcto. ¿No es cierto? Fantástico. Quechuahablantes, hijos de quechuahablantes, nietos de quechuahablantes. Y sería pues tremendamente cínico o escandaloso que las diversas manifestaciones, ¿no? Culturales, sociales o de comunicación no representen ya eso, el poder de quienes ya mueven al país económicamente. Sería terrible. O sea que yo no sé si un poco porque conviene, los anunciantes empiezan a darse cuenta que tienen que representar a nuestro mestizaje que estuvo marginado, o un poco porque también nuestro mestizaje empieza a calar a nivel directivo, es que somos un país que ahora sí protesta cuando empieza a haber más piel blanca de lo que debería, ¿no? Pero todavía estamos en un proceso doloroso, ¿no? Todavía estamos caminando hacia ello, pero yo creo que sí se ha avanzado. Y con respecto al machismo también, o sea, cuando yo empezaba en publicidad, la aparición gratuita de mujeres mostrando piel junto a una cerveza era pues lo normal, lo usual, y nadie protestaba por eso, ¿no? Ahora nadie lo hace. O sea, tiene que ver un poco con cómo la mujer en el Perú, y de esto hablo en el libro Ampay Mujer, con Sandro Venturo, que en esa época era mi socio, ¿no? O sea, cuando la mujer cambia su rol en la sociedad cambia totalmente. Cuando la mujer empieza a salir de la casa, empieza a valerse por sí misma, la sociedad cambia brutalmente. El hecho de que ahora la mujer, esa palabra tan fea, pero es exacta, ¿no? Tan empoderada, se empodera y pelea por sus derechos, hace que ya pues, sea impensable ahora usar muy gratuitamente a una mujer como objeto, ¿no? Bueno, curiosamente, se habla de la publicidad, pero en todas ramas de la comunicación ocurre eso. O sea, todavía hay revistas en los kioscos donde sale una mujer apoyada sobre un carro como si fuera un elemento decorativo más, ¿no? Claro. En los kioscos. Pero bueno, son los periódicos también populares usan eso en sus carátulas. Sí, es verdad, pero cada vez menos, cada vez menos. Y hay una forma más perniciosa de machismo que es más solapa, que todavía se impregna en muchas piezas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, la mujer que lava y el esposo que llega de trabajar. Eso todavía... Ya, estereotipos. Todavía están los estereotipos. Ajá. Pero poco a poco irán cambiando conforme cambia. Sí, y creo que ahora además podemos opinar al respecto, como lo estamos haciendo ahora, e ir modificando la manera de pensar de los comunicadores de hoy y del futuro, acá presentes. El más conservador de América Latina y fue el último en lograr muchas conquistas sociales, ¿no? O sea, mientras Uruguay, digamos, fue de los primeros, Perú fue el penúltimo país en América Latina en darle voto a la mujer.
los años 50 y fue por un cálculo político del dictador de esa época, de Odría, o sea, porque su esposa era popular, entonces decía, con este voto, con el voto a la mujer de repente puedo reelegirme. Es así. Yo sé además una apreciación sobre esa votación donde se mencionó de que la mujer no podía votar, ¿no? Pero cuando finalmente se instaura el voto de la mujer en el Perú, primero lo va a hacer en las elecciones municipales, ¿no? Porque el argumento era que no estaba preparada para elegir un alcalde, pero no estaba preparada para elegir a un presidente. ¿Pueden creer esto? O sea, es increíble realmente. Mira, Yungay, no sé, Bembos, son comerciales. En la época en que yo escribía esos comerciales, en el Perú todavía había una ley que te decía que un violador podía escapar, librarse de la cárcel si se casaba con su víctima. No te puedo creer. O sea, te das cuenta de lo que eso implica. O sea, la mujer no tiene... O sea, la noción de familia, o sea, matrimonio, familia, es más importante que lo que haya sufrido esa mujer. ¡Wow! Increíble. Bueno, saliendo ahora un ratito del tema social, hablemos un poco en función de... Este es un curso de redacción publicitaria y acá hemos estado hablando ahora más temprano sobre ser un buen escritor, un buen redactor publicitario. Y siendo tú un destacado escritor y redactor publicitario, te tengo que hacer pues una pregunta de cajón, ¿no? ¿Por qué es importante leer si quieres ser un mejor creativo? ¿Y qué es lo que más necesita saber hacer un comunicador que quiere ser bueno? Ya, a ver, me voy a explayar un poquito. Vámonos por partes. Creatividad, para ser más creativo, leer. Bien, hay una noción que siempre repito de creatividad que me gusta porque es muy sencilla, ¿no? Creatividad es unir dos cosas conocidas para lograr una tercera que es original. Dos cosas que ya se conocen para lograr una tercera. Hubo una época, hace mucho tiempo, en la que existía la mayonesa por un lado y el ketchup por otro, hasta que a alguien se le ocurrió juntarlas y salió la... salsa golf. Efectivamente. Pero ponte a pensar que hubo una época en la que no existía la salsa golf. Claro. Hasta que a alguien se le ocurrió unirlas. Con este pequeño ejemplo quiero decir que lo que necesitamos en el cerebro es más salsas. Mientras más salsas tengas en la mente para unir, más posibilidades vas a tener de ser creativo, de encontrar soluciones. Y los libros pues son una fuente inagotable de estímulos para encontrar soluciones. No solamente literatura, física, geografía, historia, astronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras más contenido y salsas tengas acá, bueno, más versátil vas a poder ser con respecto a eso, ¿no? Entonces, es importante por eso. Pero otra razón por la que es importante es porque quien domina, ¿sabes quiénes dominan el mundo finalmente? Los que dominan la narrativa, porque nos movemos por narrativa. La ficción domina el mundo. No te voy a devolver lo que te debo, sino voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con que, ¿cuánto cuesta este billete? 20 soles. ¿Y cuánto vale? O sea, ¿cuánto cuesta este rectángulo de papel de verdad? Cero, nada. No sé cuánto, 0.001 sol. Pero todos convenimos, o sea, creemos en la convención de que con esto puedes comprar 20 soles de cosas. Y es más, un mismo rectángulo que cuesta fabricar lo mismo vale 10 veces más porque dice 200. Porque todos convenimos en creer eso. Y de esa manera creemos en dioses, creemos en religiones, creemos en un montón de cosas. O sea, quien domina la narrativa, los medios de la retórica, finalmente, son quienes pueden terminar vendiendo lo que sea o convenciendo a cualquiera de cualquier tema, divulgando ideologías, divulgando nuevas formas de pensamiento. Y
leyendo puedes llegar a acercarte a eso, al dominio narrativo. Por eso es tan importante leer para un comunicador, por ambas cosas, lo de la creatividad y el dominio narrativo. Es una pena que se haya perdido, o sea, el mundo se vuelve más audiovisual últimamente, más visual, mejor dicho, y yo veía hace un poco, veía los avisos antiguos en los cuales el texto lo era todo y uno siente un poco de nostalgia por eso, ¿no? Ojalá lleguemos a un equilibrio donde tengas un aviso, una imagen potente y un texto que te interpele con inteligencia, ¿no? Porque de esos no te olvidas nunca. Yo hasta ahora no olvido un texto de hace 30 y tantos años que leí, estaba en inglés, era un texto un aviso contra una ley que quería que fuera legal la tenencia de armas de calibre 22 o algo así, eso es lo que entiendo. Ponía la imagen de Bobby Kennedy, ¿no? El Kennedy asesinado en el 69, me parece. Bob Kennedy, la imagen de Bob Kennedy, y abajo decía, si una pistola 0.22, no, si una pistola calibre 22 es menos peligrosa, ¿por qué él no está menos muerto? Su diablo, es fuerte. Te das cuenta que ahí hay un ejercicio de persuasión, de retórica tremendo. Claro. ¿No? Son esas cosas las que no se olvidan, ¿no? Y por olvidarnos de escribir, de pensar en la palabra que acompaña al texto, es que finalmente nos llenamos de imágenes que no terminan teniendo asidero en uno. Correcto. Y ya justamente hablábamos de eso. Para mí, el texto fija el concepto. O sea, por ejemplo, en tu aviso de las uvas, del pisco, ¿no? que faltan las uvas en el territorio de Chile. Y entonces, visualmente es impactante, pero lo que termina de cerrar el asunto, y es un cañonazo, es cuando en el texto dice, Chile, despídete del pisco. Y eso creo que es lo que hace que se fije uno en ese concepto, se te queda grabado en la mente, ¿no? Chile, despídete del pisco. Yo tengo otra inquietud. No sé exactamente qué estudiaste, me olvidaba preguntarte de eso. Yo estudié publicidad en un instituto, en realidad. Ya. Pero me gusta pensar que soy autodidacta, en realidad. Porque no tengo... Me invitan a dar charlas en universidades, ¿no? Conferencias, pero les digo, yo no tengo título universitario, no tengo, mi cartón pesa menos que el billete que acabamos de ver. No tengo... Bueno, pero en ese sentido yo te quería preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Son mejores generadores de conceptos creativos los redactores? Déjame ilustrarte la idea. Siempre he escuchado decir de que los redactores creativos son mejores generadores de conceptos creativos, ¿no? Por ejemplo, en fin, tantos como ese que acabamos de mencionar de tu aviso de Chile. Y estos redactores creativos, hay algunos que tú conoces y que son nuestros amigos, Isabela Falco, Humberto Chinipolar, Flavio Pantigoso, son grandes generadores de conceptos creativos, famosos, y además, como tú, y además estudiaron literatura, lengua y literatura, ¿no? Chini, por ejemplo, escribía poesía. Yo veo un aviso de Flavio y digo, wow, este es un textazo, o un conceptazo muy bien, la síntesis, ¿no? De redacción, ¿no? 4 palabras y lo dice todo. Isabela, que se diga. Entonces, no sé, ¿qué opinión te merece esta afirmación de que de buenos redactores creativos o entonces ahí están los mejores generadores de conceptos creativos? Uy, es complicado responderlo porque yo creo que nada, en la sociedad actual, nadie puede batir a alguien que tiene una visión muy estética del mundo desde un punto de vista visual y que a su vez
ha estado acostumbrado a leer mucho. Porque eso termina generando avisos tan impactantes como este, ¿no? Pueden haber excepciones, digo yo, pero claro, de repente no es coincidencia que los nombres que las personas que has nombrado sean personas que hayan estado muy interesadas en literatura, en prosa y en distintas manifestaciones literarias, ficción, no ficción, filosofía, etc. ¿Tu caso, sí, por ejemplo? Quizá mi caso también. ¿No? Tu caso también, porque tú eres una persona abocada a escribir, escribir además de manera, vaya, desbordante. Entonces, y también yo reconozco que eres un gran generador de conceptos creativos. Entonces, por eso la consulta que te hice. Hay otra cosa también sobre la que te quería preguntar, porque yo no sé si en la clase se dio ahora cuenta de que la mayoría de los avisos que presenté, que son avisos muy destacados y casi legendarios, ¿no?, de la industria de la comunicación creativa y eficaz, todos los titulares terminaban con punto. O sea, todos los titulares que se escribían en altas y bajas terminaban con punto. Y aquí tengo que preguntar sobre el tema de la gramática, porque nuestro amigo, como un amigo Humberto Chini Polar, una vez me hizo notar, revisando el anuario de creatividad brasilera, que todos los avisos brasileros escritos en portugués, todos los titulares en altas y bajas, terminaban con punto al final. Y ahora hemos visto que todos estos avisos que he presentado en inglés, todos en altas y bajas, los titulares terminan con punto. Y sin embargo, aquí de pronto no hay nada que se escriba con punto al final de la frase o del titular o de la oración. Entonces, quería preguntarte un poco tus reflexiones sobre la cosa gramatical en la publicidad. Bueno, gramatical, ortográfica, ¿no?, sintáctica en general. Es decir, quizás la ausencia del punto actual sea el síntoma de una sociedad que cada vez le da menos importancia, o de una juventud que cada vez le da menos importancia al texto, ¿no? Definitivamente Chini Polar es de mi escuela, porque yo también extraño la puntuación. Y cuando veo los WhatsApps o los mensajes que la gente se envía, yo pienso, wow, acá hay un tema de noción estética de la vida, finalmente. Ajá. Es decir, yo no puedo vivir en un mundo en el cual mi cuadro está derecho, mis colores son armónicos, mi selfie es perfecto y tengo el traje entallado, pero mando un mensaje en el cual no empiezo con la interrogación ni con la exclamación y pongo 5 puntos en vez de 3, etcétera, etcétera. Está muy buena la figura. Porque me parece que trato de ser estético por un lado, pero la cago cuando escribo, y no puede ser. Para mí, o sea, la belleza está en todos los detalles. Muy bueno. Y claro, por un lado es síntoma del poco respeto que se le tiene finalmente a la palabra, mientras cada vez hay más respeto por lo visual. Y eso no puede pasar. Esperemos que esta sea, pues, parte de el péndulo que nos está llevando por un lado, pero que ojalá llegue a un intermedio. Como en todo orden de cosas de las que hemos hablado acá. Tú acabas de mencionar que fuiste autodidacta o eres autodidacta y obviamente todos aquí queremos saber cómo aprendiste a escribir tan bien, además de leer, evidentemente. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudias? ¿Cómo es este proceso autodidacta? ¿No? ¿Tuviste algún tutor o algunos tutores? ¿Quiénes fueron? Cuéntanos un poco acerca de eso, porque bacán saber, para poder emularte, ¿no es cierto? Para poder lograr lo que tú has logrado. Mira, en realidad no existe escritor que antes no haya sido lector. Ajá. Entonces, el primer requisito es haber leído. Yo leo desde muy pequeño. He tenido la suerte de que una persona cuando yo era muy, muy pequeño me leía en la cama cuentos, y antes de que yo supiera leer asocié el placer, la calidez, la compañía, esos sentimientos cálidos los asocié al libro. Y cuando aprendí a leer,
me llevé toda esa emoción conmigo, ¿no? Y yo empecé a tener ese vínculo con los libros que iba leyendo. Entonces fue una gran suerte eso. Contribuyó que yo era muy tímido, un poco torpe físicamente, entonces mis libros empezaron a ser como mi mejor compañía durante mucho tiempo. Y después ocurre, ¿no? Que así como muchos chicos emulan a Messi o a Ronaldo, ¿no? Cuando juegan, yo también quería emular un poco a los autores que iba leyendo, ¿no? Entonces empecé de chico, de adolescente a escribir sonceras, ¿no? Cosas muy malas, la verdad, pero digamos que el bichito estaba ahí. Pero tu estándar de excelencia eran esos autores encumbrados, destacados. Sí, o sea, a los 16 años, a Felisberto Hernández, Julio Cortázar, no sé, Bryce Echenique, Osvaldo Reynoso, eran Julio Ramón Ribeiro, o sea, eran los autores que me encandilaban o me entretenían más, ¿no? Entonces, jamás pretendía llegar a ese nivel, pero la vida fue muy bonita conmigo, porque muchos años después Osvaldo Reynoso, por ejemplo, me asusó a publicar mi primer libro de cuentos, ¿no? O sea, fue bueno. La vida ha sido muy generosa conmigo. Oye, bueno, has dicho una cosa, una verdad del tamaño de una catedral, ¿no? En el caso de Picasso, por ejemplo, sé que Picasso desde niño, su héroe era Velázquez, ¿no? El destacado pintor español, y Picasso trataba de emular a Velázquez, ¿no? Desde muy joven, y pintaba al viejo que había pintado a Velázquez, no le salía como Velázquez, pero ahí estaba tratando él de... Y así lo hizo con muchos otros, y finalmente un día él desarrolló su propio estilo, y hay una famosa exhibición de Picasso en Barcelona, en el Museo de Picasso, en donde hay una obra de Picasso que son las Meninas de Picasso, ¿no? Que son las Meninas de Velázquez, sí, pero interpretadas por Picasso. Y él dice... Un cover. Sí, no cobró cover este pata. Bueno, pero él dice, estas, al ojo del analista, del copista, estas no son las Meninas de Velázquez, dice Picasso, pero son mis meninas, ¿no? Claro. Entonces, me parece bestial eso de siempre tratar de ponerte un estándar bien alto y tratar de alcanzarlo, y vaya que tú lo has logrado. Y claro, o sea, no basta con leer, sino practicar y practicar. Está la ley de los neurocientíficos que te dicen, toda persona que llega a ser una autoridad mundial en algo, tiene que pasar por la regla de las 10.000 horas. O sea, tienes que haber practicado 10.000 horas, más o menos, dándole a la pelota de tenis, dándole al violín. Yo no sé si escribiendo y leyendo también, pero claro, tienes que trabajar duro. Sí, das fe de ello. Sí. Bueno, tengo una última pregunta que hacerte, con la que siempre terminamos estas entrevistas. Todos los que están aquí presentes y muchos de los que están viéndote a través de las cámaras, en las redes sociales, son jóvenes comunicadores, como tú alguna vez lo fuiste. Como cuando tú tenías esa edad. Y por ello, ellos quisieran saber ahora qué les puedes recomendar para que puedan tener éxito como profesionales y puedan ser felices en aquello que hacen. Ya, ok. Hay dos respuestas, la voy a partir en dos. Uno, como comunicadores... Yo durante mucho tiempo, y sobre todo a mis inicios, porque entré al departamento creativo, pensé que la creatividad era lo más importante dentro de esta disciplina, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta que no, que quizás sea lo segundo más importante, pero lo más importante para un comunicador es ser empático. O sea, ponerse en los zapatos del otro y tratar de comprenderlo. ¿Por qué esa señora piensa así? ¿Por qué esa señora está molesta? ¿Por qué pasan las cosas? Tratar de entenderlas en su entorno íntimo y en su entorno social. O sea, el tratar de entender la problemática del otro te va a hacer mucho mejor comunicador. Y ya a nivel transversal para cualquier profesión, y si eres comunicador también, porque la comunicación es una disciplina pues donde tenemos que tender puentes y trabajar colaborativamente, mi gran consejo sería
sean buenos, sean solidarios, no sean rajones, no sean quisquillosos, porque el ser humano trabaja colaborativamente y la gente naturalmente busca trabajar con aquel con quien se siente bien. Entonces, si eres machetero, envidioso, quizás puedas ser un genio, pero tarde o temprano el sistema te va a expulsar. Claro. Como pasa en un equipo de fútbol. Una estrella que causa problemas en el camerino y genera una atmósfera, una mala atmósfera, termina siendo expulsada tarde o temprano. Entonces, ese sería mi gran consejo. Traten de no ser hijos de putas. Traten de ser buenas personas, solidarias, empáticas. Me encanta, nos encanta. Y por eso vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo. Gracias. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Muy provechosa la conversación que hemos tenido ahora. Bueno, la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina presentó un programa más de su serie Comunicadores Creativos y les agradezco su atención. Soy Quinto Aucejo y nos vemos en una próxima entrevista a un comunicador creativo. Muchas gracias. Chao.